Capítulo 1, solo son 1, 2, 3, 4, 5 versículos, hermanos. Marcos capítulo 1, versos 29 en adelante. Uno de los mayores temores que tenemos hoy es, ¿voy a enfermar o no voy a enfermar? ¿Sí? Yo creo que ese es uno de los temores que hay en el corazón, que hay en nuestra mente hoy. Sí, ¿qué va a pasar si enfermo? ¿Qué va a pasar si mi familia enferma? ¿Qué va a pasar si un hijo o una hija enferma? ¿Qué va a pasar? Hermanos, el libro de Marcos se escribió precisamente para demostrar a los romanos. El libro de Marcos, la audiencia de Marcos fue para los romanos, es decir, para paganos, para gente que no consideraban, ellos tenían muchos dioses, poderosos según ellos, pero Marcos dice la historia de este pequeño evangelio, que Marcos se escribió para enseñarle a los romanos, que eran gentiles, que eran paganos, que Cristo es un ser poderoso, a pesar de ser hijo de hombre. En Mateo, Cristo es el rey, el Mesías. Mateo es para los judíos, donde a través de Mateo, el evangelista les dice a los judíos que Cristo fue el Mesías poderoso. Pero ahora viene Marcos y le dice a los gentiles, a los paganos, a los romanos, que Cristo es el Hijo del Hombre. Es decir, la expresión Hijo de Hombre significa 100% de carne y huesos. ¿Sí? Sin embargo, esa expresión Hijo de Hombre también era para decirle a los romanos que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Autoridad en todos los sentidos de la vida, hermanos. ¿Sí? Que el Hijo del Hombre tiene autoridad para sacar demonios, tiene autoridad sobre lo espiritual, sobre el mundo espiritual, pero también tiene autoridad sobre los problemas que a veces nos parecen los más comunes de siempre. Y es como lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? En Marcos capítulo 1, versículo 29, dice el evangelista Juan Marcos: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Si usted mira el versículo 21 al versículo 28, va a encontrar un párrafo, un episodio donde Cristo entra a la sinagoga de Capernaum y se pone a enseñarle a la gente. Y la gente se queda con la boca abierta. ¿Por qué? Vean el versículo 22. Dice, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba, oiga esto, como quien tiene autoridad. Eso registra Marcos. Cristo enseñaba, a pesar de ser el Hijo del Hombre, un hombre de carne y hueso, dice Marcos que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros que ellos tenían, que se llamaban los escribas. Ahora, esa es la intención de Marcos, demostrar que Cristo es un hombre, un ser humano con autoridad, ¿sí? Con autoridad. Ahora dice el 29, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés. Recuerden que Andrés y Simón eran hermanitos. ¿Se acuerdan que lo vimos un día de la semana pasada? Cuando Cristo los llama, ellos estaban tirando las redes, dicen el mar de Galilea, estaban pescando, Simón y Andrés, eran hermanos. Entonces, cuando Cristo los llamó,
comienzan su ministerio con él. Ahora Cristo está de visita en el pueblo de Simón y de Andrés, que es Capernaum. Y dice, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón. Fueron a casa de Simón y Andrés. Es decir, fue a la casa de ellos dos, de Andrés y de Simón. ¿Sí? Quiero, hermanos, enseñarles para que ustedes se hagan una idea de cómo eran las casas de esa época. Quiero compartirles aquí. Quiero compartirles pantalla. Vamos a poner acá. Vean la casa de Pedro. Vamos a ver. Voy a ponerle una bien grandota. La casa de Pedro. Vamos a ver esta primera. Vean cómo eran las casas del primer siglo. Esta supuestamente es la casa donde Cristo entró esa vez. ¿Sí? Miren, aquí está la entradita, miren. Pero me voy a poner un puntero. Vean ustedes, hermanos. Acá está la entradita. La entradita a la casa de Pedro. Esta era la casa donde entró Cristo esa vez. ¿Sí? Mire qué sencillez, qué, digamos así, entre comillas, humildad, ¿verdad? Donde vivía el apóstol Pedro con Andrés, su hermano. ¿Sí? Aquí está la entrada de la casa. Esta es una casa real. Arriba hay una iglesia católica, si no me mal recuerdo. Y la gente puede ver a través de cristal la casa de Pedro abajo, porque esta iglesia la hicieron más o menos en la década del 60, donde las excavaciones que hicieron, pues encontraron, esto es en Capernaum, donde encontraron que ahí, supuestamente, en ese lugar vivió Pedro, en esa casita que se ve ahí de piedra, ¿sí? Estos eran, aquí está la entrada, aquí eran esta era una habitación, ¿sí? Aquí hay otra habitación. Entonces, ese lugar donde aparentemente Jesucristo entró esa vez. Y dice el versículo, vea, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Es decir, llegaron 4 personas a este lugar, a esa casa, a la casa de Pedro. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre. La suegra de Simón estaba enferma y tenía una tremenda fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Oiga, entra Cristo con cuatro personas ahí. Entra Cristo con 4 personas y bueno, le informan que la suegra de Pedro, la suegra de Simón, está enferma. Está enferma. Permítame, hermano, que hay alguien que tiene el micrófono encendido. Muy bien. Entonces entra a la casa de Pedro y dice el 30, y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre. En una de estas habitaciones, ¿sí?
posiblemente acá, posiblemente acá. En cualquier del lugar de la casa estaba la suegra de Pedro, pero no estaba bien, no estaba bien la suegra. Estaba enferma, tenía fiebre. Dice, yacía enferma. Yacía significa que estaba acostada, estaba postrada, quizá en una cama, quizá en una silla, no sabemos dónde, pero yacía enferma con fiebre. E inmediatamente dice, oiga, esta expresión es importante. Dice, inmediatamente y enseguida, más bien dicho, y enseguida le hablaron de ella. Es decir, entra Cristo con los cuatro y le hablan de la suegra de Pedro que está en la cama, está en un cuartito ahí, está enferma. Le hablan de ella a Cristo. Hermano, esa expresión es importante. Enseguida le hablan de ella. ¿Por qué es importante esa expresión? Porque la gente, recuerden que ya lo acababan de ver allá en la sinagoga de Capernaum, enseñando con toda autoridad la palabra de Dios a ellos. Nunca habían visto a alguien así. La gente estaba tomándole a Cristo mucha confianza. Y ahora llega a la casa de Simón, Pedro y de Andrés y le cuentan de la suegra. ¿Por qué la gente, por qué le cuentan? Porque la gente ya estaba creyendo en él, estaba confiando, estaba teniendo plena certeza de que él tenía autoridad. Ya se los acababa de demostrar en la sinagoga. Y ahora le cuentan, mira, la suegra está enferma y tiene una gran fiebre. Dice el versículo 31, Jesús se le acercó. Esa expresión es maravillosa, hermanos. Jesús se le acercó. ¿Qué hacemos generalmente nosotros con los enfermos? ¿Qué hacemos cuando usted llega a una casa y hay un enfermo? Generalmente la gente lo que hace es lo contrario, no se le acerca al enfermo. ¿Sí? No se le acerca al enfermo. La gente lo que quiere es retirarse del enfermo. Sin embargo, Cristo no hace eso. Cristo se acerca al enfermo. Y eso es lo que quiero rescatar, hermanos, de esta porción esta noche. Que Cristo, si nosotros enfermamos de COVID o de cualquier otra enfermedad, perdón, porque hay que irnos haciendo la idea, hermanos, hay que irnos haciendo la idea de que los cristianos no somos invencibles. Los cristianos somos de carne y huesos, como la suegra de Pedro, ¿sí? Postrada en cama, llena de una gran fiebre, atacada por una gran fiebre. Los cristianos no somos invencibles, los cristianos enfermamos. De hecho, hay varios hermanos enfermos. Hay varios hermanos que están enfermos y otros que han caído en la presa del COVID-19, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirles esta noche es que Cristo es el Hijo del Hombre que tiene poder sobre las enfermedades. Tiene poder sobre cualquier enfermedad. Él tiene poder. Y lo primero que hace Cristo, hermano, no es que nos discrimina, no es que nos rechaza. ¿Por qué creen ustedes que con esta pandemia en los noticieros hoy, cuando dan a conocer los casos que hay, ¿por qué no dan a conocer los nombres de las personas? ¿Por qué no sacan el rostro de las personas? ¿Saben por qué? Porque el ser humano es discriminador. Cuando una persona dice, aquel tiene COVID-19, el ser humano lo discrimina, lo excluye. El ser humano, si es posible, lo humilla al otro, lo humilla. El ser humano es así, es malo, somos malos por naturaleza. Pero Cristo, hermanos, el Hijo del Hombre,
tiene poder sobre la enfermedad. Así que no le importa si se acerca demasiado a un enfermo, no le importa. Y eso es lo que hace con la suegra de Pedro. Dice, Jesús se le acercó. Importante esa edad, porque creemos a veces que Dios es un Dios que no se ocupa de mis necesidades, de mis enfermedades, pero no es cierto. Cristo se nos acerca cada vez que tenemos un problema. Cristo se nos acerca y Él hace algo. Dice, se le acercó y mire, una cosa es acercarse a alguien, pero otra cosa es agarrarla de la mano. Y eso es lo que hace Cristo con la suegra de Pedro. Dice, y tomándola de la mano, la levantó. La levantó. Hermano, esa expresión, esas dos expresiones son maravillosas. Porque el Hijo del Hombre que descendió del cielo, el dueño de todo, el dueño del universo entero, el Dios todopoderoso, como dicen las escrituras acerca de Cristo, va a una casita humilde, sencilla, como vivía Pedro con su hermano Andrés y su suegra, su esposa. Imagínense cómo vivían ahí en ese lugar pequeñito que les acabo de mostrar, cómo vivían todos ahí. Pero Cristo se acerca a las necesidades de las personas. Y no solo se acerca, toca las necesidades de las personas, toca la enfermedad, toca la fiebre, toca la piel llena de calor de la suegra de Pedro. Lo toca. Hermano, qué maravilloso el Cristo que nosotros conocemos a través de las escrituras. Y dice, Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. La levantó. A Cristo le importan las enfermedades de las personas. A Cristo le importa cuando sufrimos. A Cristo le importa cuando enfermamos. Cualquier sea la enfermedad, Cristo se acerca a nosotros, se acerca al ser humano y nos toca para levantarnos. Nos toca para levantarnos porque dice el versículo, y tomándola de la mano, la levantó. Hermano, yo no sé por qué la gente no quiere a Cristo en su vida. Si cuando Cristo se acerca es para hacernos un bien, para sanar nuestra alma, para sanar nuestro espíritu, para sanar nuestro corazón. Y en este momento está sanando el cuerpo de la suegra de Pedro. Se acerca a ella, la toca, le agarra la mano, hermanos, y la levanta. La levanta. Para eso Cristo aparece en la vida de la suegra de Pedro, para ayudarle en su necesidad. Por eso la gente le habló de ella, porque sabían que él podía hacer algo, porque él tiene, se los acaba de demostrar, tiene autoridad en la palabra de Dios y ahora querían ver si tiene autoridad también sobre la enfermedad del ser humano. Y aquí se los está demostrando, se acerca, la toma de la mano y la levanta, la levanta. Oiga, y dice, y la fiebre la dejó, la fiebre la dejó. Cristo es el poderoso, el que tiene poder sobre las enfermedades. Hermano, yo sé que a veces nuestra preocupación es, vamos a enfermar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a morir? ¿No voy a morir? ¿Voy a quedar mal? Hay gente que está diciendo, mira, cuando te da el COVID-19, tus pulmones ya no quedan igual, quedas como un anciano de 70 años respirando, cansado y todo lo demás. Un hermano me decía, uno de los hermanos de Banais que enfermó también de COVID-19, el hermano Carlos Chacón, me decía un día de la semana pasada, mire hermano, yo creo que ya estoy saliendo de la enfermedad, pero he quedado respirando como un viejito. Apenas si salgo a dar unos pasitos y comienzo a jadear, comienzo a respirar rápido, 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 cansado. ¿Sí? Y así están diciendo las personas.
que los pulmones, me decía el mismo, creo que tengo los pulmones quizá en un 80% de funcionamiento. Pero hermanos, miren, Cristo tiene poder sobre cualquier enfermedad. Nos puede dar el COVID, nos puede dar otra enfermedad, pero Cristo va a hacer algo. Cristo va a hacer algo por nosotros. O nos lleva con Él o nos cura, pero algo va a hacer, ¿sí? Algo va a hacer. De algo podemos estar seguros, que si enfermamos, Él se va a acercar a nosotros. No nos va a dejar solos. Si enfermamos, Él se va a acercar, nos va a tomar de la mano y después, ya sea que nos levante de la cama o que nos levante al cielo, pero algo hace Cristo con el ser humano cuando enferma, porque Él tiene poder sobre la enfermedad. Es el Hijo del Hombre, 100% humano, pero es el Hijo del Hombre también que es 100% divino, es 100% Dios, y Él tiene poder sobre la enfermedad. Y se lo está demostrando aquí a Pedro, ¿sí? Alguien puede decir, mira, pero ¿qué es una fiebre? ¿Qué es una fiebre? Sí, pero no cualquiera sana no cualquiera saca la fiebre de otro. Y Cristo lo está haciendo acá, porque dice el versículo, la levanta e inmediatamente la fiebre la deja a la suegra de Pedro. Seguramente la suegra de Pedro era una buena suegra, ¿sí? Por eso Cristo viene y le ayuda a él. Así que las que son suegras, hermanas, listas, ¿verdad? Listas. Hay que ser buenas suegras. Hermanos, Cristo es bueno y Él va a tener cuidado de nosotros. Él va a tener cuidado de nosotros. Interesante también que dice, cuando la fiebre deja a la suegra de Pedro, dice, y ella les servía. Recuerde, entraron 4 a la casa. Cristo la sana de la fiebre, se le va la fiebre, inmediatamente ella se pone a servir a los invitados. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Cuando Cristo nos sane, cuando Cristo nos sana, cuando Cristo nos bendice, cuando Cristo nos da un favor que no merecíamos, cuando Dios nos bendice, hermano, nuestro mejor pago, si es que podemos llamarle pago, porque yo creo que no le podemos pagar lo que Él hace por nosotros. Pero, ¿qué podemos hacer como, digamos así, como retribución? Porque Cristo es bueno, porque Él nos ama, porque nos sana, porque nos levanta, porque nos escucha, porque nos toma de la mano, porque se acerca a nosotros, a nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hacer lo mismo que hizo la suegra de Pedro. Servir a Cristo y servir a otros. ¿Sí? Eso podemos hacer nosotros. Si usted está tan agradecido con Dios por cómo lo ha tratado Él, si usted está tan agradecido con Dios por cómo ha sido de bueno con usted, con su familia, con aquellos que ustedes ama, ¿qué es lo mejor que usted y yo podemos hacer? Pues servir a Dios, hermanos. Servir a Dios por medio de servir a otros. Hay quien dice, pues yo solo sirvo a Dios. El problema es que no podemos servir a Dios directamente, no lo podemos servir a Él directamente, sin antes nos servimos a nuestro prójimo. Cuando yo sirvo al prójimo, entonces puedo decir, estoy sirviendo a mi Dios. Pero si usted dice, yo amo a Dios, le honro con todo mi corazón y le sirvo a Él con todo lo que soy, con todo lo que tengo, pero usted no sirve al prójimo, realmente no está sirviendo a Dios. Cuando servimos al prójimo, entonces servimos a Dios. Cristo lo dijo de otra manera en Mateo 25, 41 en adelante. Dijo Cristo, cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, que dijo Cristo, a mí me lo da, a mí me sirve. Entonces, servimos a Dios a través de servir a otros. Servimos a Dios cuando usted prepara
la cena para su esposo, hermana amada. Servimos a Dios cuando usted prepara la comida para sus hijos. Usted está sirviendo a Dios. El esposo sirve a Dios cuando prepara algo también para la familia, cuando prepara comida para los hijos, ¿sí? El esposo sirve a Dios cuando vela para que nada falte en su casa, cuando trabaja para que nada falte en su casa. Hermano, servimos a Dios cuando nos ponemos a servir a otros. Y esto es lo que hizo la suegra de Pedro. Se puso a servirle a él y a todos los demás, porque dice en plural, les servía, les servía. Eso es lo que debemos de ponernos a hacer. Servir a Dios, servir a Cristo por medio del servicio a los demás. Porque Dios es bueno todo el tiempo, Cristo es bueno con nosotros, Él nos ama, se acerca a nosotros, nos muestra su compasión, nos sana. Hay un salmo en el capítulo 103 que dice, alaba mi alma a Jehová y alaba mi ser y alaba mi alma y con todo mi ser alaba a Jehová. Él es el que rescata del hoyo tu vida, dice el salmista. Si quieren leámoslo, hermanos, deje algo ahí. Y mire, ¿cómo es Dios con nosotros realmente? En el Salmo 103. Salmo 103 es un salmo que lo hemos predicado muchas veces. Dice, Salmo 103, versículo 1 en adelante. Escuche, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y nos va a decir cuáles beneficios. Dice el 3. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha perdonado todas nuestras maldades. El que sana todas tus enfermedades. Dios se apiada de nosotros cuando estamos enfermos. El que rescata de la fosa, es decir, de un hoyo. Dice la Reina Valera, del que rescata del hoyo tu vida. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de bondad y compasión. El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Entonces, Dios es bueno, mis hermanos. Es bueno todo el tiempo con nosotros. Así que nosotros debemos de servirle a Él. Debemos de servirle a Él con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo nuestro corazón. ¿Sí? Si usted y yo enfermamos, Él hará algo con nosotros. O nos lleva o nos levanta. Pero de que hace algo, hace algo. Dice el versículo 32. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Vea, ¿cuánto tiempo Cristo estuvo en la casa de Pedro? ¿Cuánto tiempo estuvo? Sofía, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿A qué hora llegó Cristo a la casa de Pedro? Seguramente fue al inicio de la mañana, quizá media mañana. Pero este dato es importante porque dice a la caída de la tarde, es decir, ya para finalizar el día, porque el día para los judíos terminaba a las 6 de la tarde. Comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. El día luz, ¿sí? Porque todo el día era de 6 a 6, 6 de la tarde hasta el siguiente 6 de la tarde del 24 horas, lo que nosotros decimos, ¿sí? De 6 a 6, pero de la tarde. Dice, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, o sea, después de las 6 de la tarde, quizá era ya las 7, vea, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. ¿Y dónde seguía Cristo, hermanos?
Pues Cristo seguía aquí, en esta casita. ¿Sí? Imagínense ustedes, llega la tarde. Él había pasado todo el día, buena parte del día, la mayor parte del día, la había pasado ahí con Simón, seguramente con la esposa de Simón, seguramente con Andrés, porque llegaron juntos, Simón, Andrés y los otros dos discípulos, ¿sí? Que dijo el versículo 29 que eran Jacobo y Juan. Pasaron todo el día en esa casa. Y a la caída de la tarde y al finalizar el día, dice que le trajeron todos los que estaban enfermos, y no solo enfermos, dice, y los endemoniados. Hermano, yo no sé si usted ha visto alguna vez un endemoniado, pero yo solo en las películas lo he visto, ¿sí? Solo en las películas he visto a una persona endemoniada. No sé cómo será en la realidad, pero en las películas es terrible, hermano. Terrible una persona que tiene un demonio adentro. Yo soy escéptico ahora. Pienso que la época de los demonios ya pasó, que era en la época del Nuevo Testamento, donde aparecen los demonios en el ministerio de Cristo, precisamente para demostrar el poder que Cristo tiene sobre lo espiritual, sobre la maldad, ¿sí? No es que los demonios ya no existan, sin embargo, creo que tuvieron un momento en la vida del ministerio de Jesús, donde Él demuestra el poder sobre ellos. Y vea, le traen, dice, estaban enfermos y otros endemoniados, ya cerca de las 7 de la noche. Dice el 33. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Hermano, ¿se puede usted imaginar? Mire esa expresión que usa el evangelista. Perdón. Dice, toda la ciudad se había amontonado a la puerta. ¿Se puede imaginar cómo estaba de gente aquí afuera? Abarrotado, quizá uno asomándose aquí por las ventanas, ¿sí? Si es que esta casita tenía ventanas, mire que es de pura piedra, ¿sí? Pero imagínese eso abarrotadísimo de personas. Cristo y los demás adentro en casa y le llevan el montón de enfermos y endemoniados, endemoniados. Hermano, que era lo tremendo, lo peor, ¿sí? Endemoniados. Pero dice el 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Recuerde que Cristo iba comenzando su ministerio y él no quería, como decimos nosotros, darse color. No quería de una vez decir quién soy, el Hijo de Dios que ha venido a liberarlo de la esclavitud del diablo. Todavía no quería decir eso Cristo. Y dice, no dejaba hablar a los demonios, es decir, les prohibía que dijeran quién era él. Vean, ¿cuál es entonces, hermano, el meollo de esta porción? Cristo tiene poder sobre las enfermedades. Cristo tiene poder sobre lo sobrenatural, lo espiritual, sobre la maldad espiritual. Cristo tiene poder, completamente poder. Así que el mensaje de esta noche es, si usted y yo enfermamos de COVID o de cualquier otra cosa, hermano, tenga por seguro que Cristo hará algo con usted. ¿Sí? Yo no sé qué, pero Él sí sabe qué.
Dios a veces permite cosas en nuestras vidas para darnos lecciones, para hacer que nosotros cumplamos un propósito que Él tiene para nosotros. Así que, pero de algo podemos estar seguros es que estamos, hermanos, en las manos de Él. Estamos en las manos del poderoso, del que tiene poder sobre lo natural y sobre lo sobrenatural, ¿sí? Lo espiritual, la enfermedad que a veces nos acongoja, Cristo tiene poder. Si sanó a una suegra, también nos puede sanar a nosotros. Puede darnos tranquilidad, puede darnos paz, ¿sí? Así que estemos tranquilos, hermanos, tranquilos. Tenemos a un Cristo que se acerca a nosotros, nos toca y nos levanta para hacernos bien. Así que Dios bendiga su palabra en esta noche.